Claudio Orrego Larraín nació el 20 de diciembre de 1966, casado con Francisca Morales, con quien tiene 4 hijos. Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Actualmente es alcalde de Peñalolén. Presidió la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica en 1983, en el gobierno del presidente Ricardo Lagos, y con tan solo 33 años asume como ministro de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales. Resulta elegido mejor edil de la región metropolitana, según encuesta realizada en el año 2007 a todos los alcaldes de la capital, parlamentarios de Chile, y 6 de los centros de estudios de gobierno más prestigiosos del país lo reconocen como el mejor alcalde de Chile en el año 2008. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros. No, feliz, muchas gracias por la invitación. En mi introducción cortita yo dije básicamente qué es lo que ha hecho y qué es lo que hace hoy día, pero a los alumnos y a la audiencia en general y a mí en particular nos interesaría mucho saber quién es Claudio Orrego como persona. A ver, bueno, siempre es difícil autodefinirse, pero primero yo me considero una persona muy alegre, muy optimista. Me he sentido siempre del lote que se siente como deudores de la vida, no acreedores de la vida. Siento que uno ha recibido muchas cosas de regalo inmerecidamente, oportunidades que bien se las quisieran miles de chilenos, y que al igual que la parada de los talentos, esas oportunidades que uno ha tenido tiene que ser capaz de ponerlas al servicio de la sociedad. Y he tenido la tremenda suerte en mi vida, tanto en el colegio, en la universidad, como en mi vida profesional y política, de poder hacer cosas que me llenen el alma, que me hacen feliz, que me siento realizado tanto profesionalmente como también humanamente. Y siento que eso no diría, yo diría al final, si tuviera que decir una palabra que me define a mí, es pasión. Yo soy un apasionado por lo que hago, dicen que prendo con agua, y que la verdad es que aunque fuera el portero de una institución, trataría de ser el mejor portero del universo, y por supuesto tener una asociación internacional de porteros y cosas por el estilo. Así que da lo mismo la pega, que yo he estado en el mundo privado, en el mundo público, en cosas importantes, en cosas no tan importantes, y la verdad es que todas las pegas las asumo con harta pasión y te insisto, con mucha alegría. ¿Y hay algunos aspectos, Claudio, de los cuales tú te sientas incómodo contigo mismo? ¿Hay algunas características que no sean muy luminosas? Yo te diría la principal es como la otra cara de la pasión. Cuando uno es apasionado, uno cree cree profundamente en lo que hace. Y a veces esa pasión con la cual uno defiende lo que piensa y lo que cree, hace que uno le dedique menos tiempo a escuchar las posturas distintas a las de uno. A veces tanto lo que uno cree que lo que está haciendo es por el bienestar de los demás, que a veces no es capaz de mirar a los ojos a las personas que están al lado de uno y ver cuáles son sus necesidades. Entonces, algunas veces se me ha acusado de ser acelerado, de no escuchar, de a veces pasar a llevar a las personas, no tanto porque les falta el respeto, sino porque en la pasión por avanzar, a veces uno quizás no les dedica el tiempo que ellos se merecen. Y esa es una característica mía que me duele, que no me siento orgulloso de ello, que la trabajo, creo que he avanzado en la vida, aprender a escuchar, a pausar, a mirar no solamente al fin al cual uno está abocado, sino también a las personas como un fin en sí misma. Y te reitero, creo que es un trabajo que uno no termina de hacer en la vida. Yo creo mucho en el desarrollo de nosotros como personas, y si algo he aprendido es que somos es como el artesano con la greda, nunca terminamos de hacer el molde de nosotros mismos, y lo importante sí es tener luz y claridad respecto de aquellos puntos ciegos que uno tiene, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, y yo creo que a veces el solo hecho de saber que uno tiene estas taras y que a veces comete estos errores es ya parte del inicio del camino para empezar, si no a resolverlas, al menos a minorarlas. Ahora, yo quizás podríamos complementar esto de la pasión con una mezcla quizás de obsesividad fuerte, porque a mí me da la impresión
de que a ti se te pone una idea en la cabeza, un objetivo claro, y démosle. Yo leí una entrevista tuya hace muy poco tiempo atrás, donde tú hablabas, una entrevista bien fuerte, encontré yo, muy noble de tu parte, con mucho coraje. Tú dijiste que muchas veces tu señora decía que tú no la veías. Y normalmente las personas obsesivas se les mete una idea en la cabeza y esa idea es tan fuerte, uno tiene tanta pasión por desarrollar esa idea, que lo que está alrededor no existe. ¿No te sientes obsesivo así en extremo? No, en extremo no. Pero un poco obsesivo sin duda alguna. Me gusta que las cosas se hagan bien. Creo que Dios y el diablo están en los detalles y que el camino al infierno está pavimentado de buenas ideas y buenas intenciones. Con lo cual, obviamente, no me basta con tener grandes planes para que las cosas sean mejor o tener una buena intención, sino que me obsesiono al nivel de llamar a veces a alguien todos los días para que salga un proyecto, porque estoy convencido que si no lo hago, el proyecto no sale. Pero como tú bien dices, yo creo que el problema de eso es cómo uno lo hace, no solo sin perder humanidad, sino con crecientes grados de humanidad. Que uno de repente es capaz de decir, mira, puede que no salga a la calle, pero si un colaborador mío o alguien de mi familia, pues mi señora, mi hijo, mi hermana, tiene un problema, yo tengo que dejar todo botado para atenderlo. Eso es algo que a uno le cuesta, porque uno está muy puesto, no sé si alguno de la audiencia conoce el eneagrama, yo soy eneatipo 3. No me cabe ninguna duda. Y los eneatipos 3 tenemos característica que nos sentimos validados en el hacer. Entonces estamos todo el día tratando de hacer cosas y a veces tenemos que aprender de que hay cosas que no hay que hacerlas, hay que estar nomás. Parte de la obsesividad, las investigaciones sobre el liderazgo y particularmente sobre los líderes extraordinarios, es que se ha observado una suerte de narcisismo moderado en los líderes de excepción. ¿Cómo controlas tú ese narcisismo ese que existe? No, yo creo que existe. Yo creo que todos tenemos nuestro ego y el que dice no tenerlo es que no se conoce a sí mismo. Y probablemente quienes estamos en roles de liderazgo y nos toca dirigir personas y pedir, en el caso mío como político, que la gente vote por mí porque me considero la mejor opción, claro, tenemos un nivel de autoestima y de creer que somos importantes quizás arriba de la media. Yo creo que el servicio público, que es mi ámbito de vocación, si bien es solitario en una dimensión, porque uno a veces está solo tomando decisiones, si no tiene algún espacio comunitario de acompañamiento, puede hacer que ese narcisismo que todos tenemos se desboque. Y en mi experiencia personal, yo siempre he tenido algún tipo de comunidad. En algunos casos, durante 20 años fue una comunidad religiosa, hoy día una comunidad de profesionales, donde el espacio de la humanidad, del que tú estás desprovisto y desvestido de tu cargo, y tú eres el que eres, con tus dolores, y la gente así te habla, no te habla como el asesor le habla al jefe, sino que le habla al amigo, al que le ve las cosas que tiene buenas y malas. Para mí ha sido un importante camino, y esto que yo te mencionaba, tanto del plano espiritual, nunca abandonar la vida espiritual, pero también de desarrollo personal, de conocerse. Yo siempre digo, cuando uno solo tiene un martillo, todos los problemas parecen clavos. Y mientras más uno conoce no sé, distintas metodologías de análisis de uno mismo, yo he estado en cursos de PRH, en retiro, en esto del eneagrama, uno lo que va haciendo es que va ampliando la caja de herramientas para mirarse y descubrir por qué actúa de ciertas maneras. Entonces, te mentiría si dijera que yo he logrado dominar y domar mi ego, pero claramente tengo conciencia de lo hoy día, tengo conciencia cuando se me arranca, y creo tener una comunidad de amigos reales, de esos de verdad, que a uno le dicen las cosas de frente, que me ayudan también a morigerar los peores aspectos, porque también tiene buenos aspectos, por cierto, de ese ego cuando al final termina no poniéndose al servicio de un proyecto mayor y un mundo más humano, sino más bien del ego personal y de la autocomplacencia o la vanidad. La historia tuya desde niño parece bastante marcada por el liderazgo. En el colegio fuiste presidente del centro de alumnos, en la universidad fuiste presidente de la FEUC, esto mismo que a los 33 años fuiste viceministro. ¿Hay una suerte de liderazgo natural en ti, crees? ¿Innato?
Bueno, yo entiendo que este programa es sobre el tema de los líderes, así que me imagino que la audiencia y tú habrán leído mucho sobre el tema del liderazgo, ¿verdad? ¿Los líderes nacen o se hacen? La eterna pregunta. Yo creo que uno puede tener ciertas habilidades que a uno le permitan en la vida e interese estar en posiciones también de ejercer este liderazgo, pero y en ese sentido creo que en el caso mío soy una persona súper sociable, quiero ser un buen organizador, soy soñador, me gusta pensar cosas que no existen y que en ese sentido también algo de emprendedor, si tú quieres. Entonces creo que esas cosas obviamente y más me siento muy responsable por mi entorno, o sea, yo no podría pasar por ningún lugar sintiéndome que no tengo nada que ver con lo que pasa a mi alrededor. Y me tocó ser dirigente estudiantil en la época de la dictadura, y después me tocó, en fin, vivir en un mundo en el cual en mi familia no tuve grandes necesidades, y sí conocer el mundo de los pobres, y decir, ¿yo qué hago? O sea, yo me declaro cristiano, digo que amo a un Dios que no veo, y ¿qué hago con el prójimo que sí veo, y que está ahí en las poblaciones? Entonces, yo creo que esa mezcla de sentido de la responsabilidad, de habilidades y de entorno, han hecho que yo literalmente me sienta muy llamado, más que a ser líder, que es una palabra muy grande, a ejercer algunos espacios de autoridad. Ahora bien, como yo soy de los que creo, soy de otra escuela, de que uno ante ciertas circunstancias puede o no ejercer liderazgo, dependiendo de la noción que tenga el liderazgo, siento que no hay que confundir la autoridad con el liderazgo. A veces una autoridad puede tener limitaciones para ejercer un liderazgo. Y para mí el liderazgo es movilizar a la gente para que enfrente sus verdaderos dilemas y salga adelante por sí misma. Y siento que es un tremendo desafío, porque a veces lo que le piden a la autoridad precisamente es que la autoridad le resuelva los problemas a la gente, y no que las cuestione, no que las interpele, no que las movilice. Entonces yo te diría, no me siento que nací líder ni mucho menos, siento que algunas veces en mi vida he podido ejercer liderazgo, siendo o no siendo autoridad, y otras veces no he ejercido liderazgo. Y me he quedado en el rol cómodo de dar certeza y de hacer lo que la gente me pide, pero que no necesariamente significa ser líder. Los alumnos deben saber que existe otro Claudio Rego, cuyo segundo apellido es Vicuña, padre del alcalde, y que fue un parlamentario destacado y un muy estrecho colaborador del ex presidente Frei Montalva. ¿No crees tú que tu padre fue determinante en modelarte como rol en la política? A ver, bueno, para que sepa la audiencia, tanto presente como televisiva, mi padre murió cuando yo tenía 14 años. Cuando lo único que me interesaba en la vida era ser jugador de tenis. Y cuando recién me estaba abriendo a los temas sociales y políticos. Entonces la pregunta creo que es válida. Cuando un padre con también la personalidad de mi padre fue un escritor, escribió directamente como 50 libros y otros tantos editados, fue parlamentario, fue historiador, fue periodista, fue tantas cosas a la vez. ¿Cuánto marca un niño de 14? Y yo creo que efectivamente a mí me marcó. No tanto por la militancia de él, porque él se negó a hablarme del por qué él era lo que era. De hecho yo lo vine a descubrir después con un testamento que nos dejó escrito y que después hace algunos años publicamos en un libro sobre cartas privadas de él, en que nos explicaba por qué se había hecho demócrata cristiano, por qué había entrado a la política y por qué él creía iba a morir joven, y de hecho murió joven, murió a los 42 años. Pero yo diría sobre todo porque él nos transmitió algo que es mucho más basal que la vocación por un partido o por la política, que era uno reconocer que teníamos privilegios, que a nosotros nos había sido todo regalado, que nunca me faltó nada que comer, nada que vestirme, nunca me faltó el cariño, nunca me faltó la educación, y que eso en el mundo que vivimos no es algo común para todos. Y que uno como ser humano y como cristiano tiene que responder de ese talento. Pero que si tuviera que decirte en qué me moldó mi padre, primero que nada fue en eso, un sentido de responsabilidad tremendo. Y lo segundo te diría, nuevamente, en esta importancia, sobre todo hoy día, como uno ve el debate público a veces tan degradado, donde hay tanta descalificación personal, una combinación no fácil de encontrar, y yo creo que mi padre en eso fue bastante ejemplar. Un defensor acérrimo de lo que creía, acérrimo, tanto con la pluma como con la palabra, en la televisión o en los diarios, sin temor a lo que le pasara, sobre todo en momentos duros,
pero una tremenda generosidad y amistad cívica con las personas que sostenían posturas distintas a las de él. ¿Y tu madre? ¿Qué rol jugó ha jugado en Mira, tu vida? ese ha sido mi descubrimiento más reciente, y creo que en esa entrevista que tú mencionabas yo le hacía un gran homenaje a mi madre, porque mi madre quedó viuda a los 41 años, con 4 hijos. Mi madre había sido dueña de casa toda la vida y tuvo que empezar a trabajar. Y tenía 3 hijas y un hijo como yo, que era yo. Y yo era intenso, o sea, como yo, claro. Claro, soy el mismo madre, no te preocupes. Oye, y un hijo intenso, metido en todo. El colegio, yo llegaba al colegio a las 8 de la mañana, llegaba a las 10 de la noche a la casa. Y en tiempos en los cuales en Chile había una dictadura militar, en que estaba el tema de los derechos humanos, yo me empecé a meter mucho en el tema de los derechos humanos. Y eso significaba, me metí a participar de un movimiento de no violencia activa, que era el movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, que no hacía sino ir a protestar frente a las cárceles de la DINA y las cárceles de la CNI cuando había gente protestada, y muchas veces nos tomaban detenidos y nos pegaban, y nosotros respondíamos con cantos y con oraciones. Bueno, cuento esto no para hablar bien de mí, sino para hablar bien de mi madre, porque mi madre estaba aterrada de que yo hiciera estas cosas. Y me lo dijo muchas veces. Yo era el único hombre de la casa, y me decía, Claudio, ¿por qué te arriesgas? ¿Por qué me haces pasar estos dolores? Que pasaba días buscándome en alguna comisaría de Santiago. Y yo le explicaba que sentía que tenía que ver con los valores que ella y mi papá me habían sembrado. Y yo siempre dije, mira, y mi madre nunca me dijo no. Siempre al final del día me decía, tú eres una persona libre. Yo tenía 16 años, yo pienso hoy día, cabrón, 16, pero yo tenía 16 años, hacía estas cosas. Y después, más grande, después de un tiempo, decidí irme a vivir a una población, también llamado por este compromiso de servir a los más pobres. Y mi madre me dijo nuevamente, ¿por qué te vas? Tú eres el único hombre de la casa. ¿Por qué no lo piensas más? Piénsalo un año, me dijo. Y yo lo pensé un año, y después de un año seguía con la idea, y mi madre me dejó partir. Entonces yo te diría, al final del día yo he vivido mucho más cerca de mi madre que de mi padre. Y creo que la que me ha marcado más en la vida ha sido ella. Sobre todo por este tremendo respeto a mi libertad. O sea, yo lo que más le doy la gracia a mi madre es que me dejó ser quien soy. Y si en cualquier momento ella me hubiera chantajeado emocionalmente, me hubiera dicho, quédate en la casa, yo no sería el que soy hoy día. Y sé que ella sufrió mucho por eso. Gracias, Claudio. Profesionalmente no cabe ninguna duda que tú has sido una persona muy exitosa. Esto de los 33 años que comentábamos, ser ministro de Estado y todos los logros que has tenido, ¿cuáles crees que son, a tu juicio, los factores determinantes que han explicado este éxito profesional, político, como quieras llamarle? Mira, el éxito es bien relativo en la vida, porque es cierto que fui ministro a los 33, pero también fue el primer ministro que salió del gabinete, así que todo lo que sube tiene que caer. Y es la ley de la gravedad de la vida, y yo siento que, gracias a Dios, he podido experimentar ambas, momentos de mucha, no sé, de logro profesional y político, si tú quieres, y también de derrotas en las cuales uno se siente bastante, más que humillado, fracasado. Y creo que ambos, esto es como la Violeta Parra, ambos materiales han hecho mi canto, tanto la alegría de éxitos que pueden ser pasajeros, como también a veces la tristeza por la derrota. Y uno, si no tiene derrotas, no tiene de qué aprender y no sabe que uno también es un mortal como todos los demás. Yo, para serte franco, si tuviera que tener mi vida, nunca la definiría como un éxito así profesional. Sí, por un camino apasionado y súper diverso. Yo nunca pensé en mi vida que iba a trabajar en el mundo privado, y cuando dejé de ser ministro me tocó trabajar en el mundo privado. Nunca pensé que iba a ser ministro de los 33, tampoco. Y me morí de susto cuando me llamó Ricardo Lago a ofrecerme esta cartera, y lo digo sin ningún empacho. Y sin embargo, yo creo que cada vez que me ha tocado, he enfrentado el desafío personal que he tenido delante de la mejor manera, con toda la inteligencia que tengo o que pueda tener, y con toda la pasión que tengo, y como si fuera la pega más importante de mi vida. Ya, pero yo te voy a decir una cosa.
Tú recibiste el año 2007 una distinción, a mi juicio, notabilísima, que es haber sido designado por tus pares de la región metropolitana como uno de los 2 mejores alcaldes. A mi juicio, la evaluación que hacen los pares es lejos la más determinante y la que explica mejor el futuro personal, político, profesional que viene. La evaluación que hace el jefe tiene un sesgo emocional, toda vez que el jefe es el que lo contrata a uno. Cuando llega la hora de evaluarlo, normalmente hay una complicidad, hay un sesgo natural. Cuando evalúan los subalternos, también a veces hay temores, pero cuando lo evalúan los pares, donde no hay ninguna obligación, muy por el contrario, muchos de ellos pueden ser competidores tuyos, ¿no es cierto?, que te evalúen como el mejor alcalde de la región metropolitana, yo lo encuentro un logro notable y en mi opinión tú tienes el futuro político asegurado. Con ese solo hecho. Yo tengo harta experiencia en liderazgo, me he dedicado los últimos 15 años a esto y créeme que la evaluación de pares es probablemente uno de los elementos más importantes que distinguen a una persona que va a tener éxito o que tiene éxito en el futuro. Y por lo tanto, yo creo que es muy posible que tú seas candidato a la presidencia o presidente de este país. Y quiero llevarte a ese terreno hipotético. Si tú fueras candidato a presidente en alguna de las próximas elecciones, ¿crees tú que, primero la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál sería la visión país que a ti te gustaría tener? En el plazo que nos definamos, estamos pensando que podría ser el 2018, el 2014, el 2018 o el 2022. ¿Cuál es el Chile que a ti te gustaría tener? ¿Cuál es tu visión del país? Hay todas esas cosas bien básicas que pueden sonar hasta como de lugar común, pero que para mí tienen un significado. Después de 7 años de alcalde en una comuna popular diversa como es Peñalolén, que tienen harto sentido para mí. Yo sueño con un país feliz, no más rico, no el primero en quizás qué cosa, un país donde la gente vuelva a tener confianza con el que tiene al lado. Yo he experimentado eso que sale en las encuestas, que uno lo lee, pero uno no sabe lo que significa que Chile sea uno de los países con más desconfianza del mundo. O sea, le tenemos no solo desconfianza al que piensa distinto de mí, desconfianza al que es distinto de mí o tiene un estilo de vida, sino inclusive al vecino. O sea, ¿qué felicidad puedes construir tú en un país donde todos desconfiamos de todo? Y claro, ¿y por qué hay desconfianza? Por muchas razones. Porque algunos abusan y salen impunes del abuso. Es verdad, eso genera sentimiento de desconfianza. A la primera me pueden fregar en la vida. Segunda razón, porque estamos súper individualistas. En un ranking hace poco salía que Chile, después de Estados Unidos, era el segundo país más individualista del mundo. Y ojo, esto no es el antagonismo o la oposición de la libertad individual versus el bienestar colectivo, no. Yo creo que, ya acabo de decir, me emocioné hablando de mi madre por la libertad que ella me regaló, así que creo profundamente en la libertad de los seres humanos, pero creo en la libertad con sentido también, con sentido de bien común, donde la gente se preocupe de lo que pasa en el barrio, de lo que pasa en la comuna, de que no es mi metro cuadrado solamente. Y hoy día siento que hoy día cada uno se rasca con su propia uña, si me beneficia bien y si no, que se jodan. Y eso a mí me duele profundamente. Y creo que una tercera derivada de eso es la tremenda desigualdad que hay en este país. O sea, nosotros hemos visto este año con la movilización estudiantil cómo resurgió un valor que, si alguien revisa mis presentaciones de los últimos 3 años, no del último año, yo siempre hablaba de 4 palabras que a mí me habían marcado en mi vocación. Una era la compasión, el padecer con hacer propio el dolor del otro. El otro era la indignación, o sea, indignarse con la injusticia. El otro era la pasión, que ya hemos hablado de ella, y el cuarto era la alegría. Pero yo creo que el tema de la indignación, que hoy día está asociada al movimiento en España y a la revolución estudiantil en Chile, tiene un sentido súper profundo cuando uno la toma de la siguiente manera, que es que hay una situación de injusticia donde yo tengo todo, las oportunidades y el de al lado no tiene ninguna o muy poca, y yo me rebelo frente a esa injusticia. Digo, esto no es posible que sea así.
No es posible que si yo tengo un problema o alguno de mis hijos, yo voy a la clínica, pago la salud y la tengo. Y la señora de la población, por mencionar a alguien, la Margarita, que es como mi segunda madre de la población La Faena, tengo que hacer cola 7 meses. Y eso, a mí como ser humano, no me produzca nada. Es como así es la vida. A uno nos tocó y a otros no les tocó. Entonces yo digo, cuando hablo de este país feliz, yo pienso en eso, que podemos volver a construir sentido de comunidad. Podamos volver a reconstruir este sentido de lo común, del bien común, no solamente de lo particular, donde la libertad individual no sea antagónica al bienestar de todos, donde la dicotomía no sea cuánto Estado y cuánto mercado, porque creo que es una dicotomía falsa. Alguien dijo una frase por ahí que no me acuerdo que es un eslogan, pero que es un buen eslogan, ¿eh? Todo el mercado que sea necesario y todo el Estado que sea, no, perdón, todo el mercado que sea posible y todo el Estado que sea necesario. O sea, hoy día vemos que nadie regula ni protege los derechos de los consumidores. En fin, yo creo que ahí hay un Estado que se necesita. Mira la crisis que hubo a nivel internacional con el tema financiero. Entonces, yo no estoy con un modelo ideológico que diga nada de Estado o nada de mercado. A mí me hace falta la sociedad civil, a mí me hace falta la comunidad. Un tercer actor que irrumpa, que creo que está irrumpiendo, todavía de manera bastante inorgánica, y donde lo común sea un tema. O sea, yo digo, ¿qué es lo que más me pide la gente? No me lo piden, para